no fui yo. Eso fue allá. A ver. Gracias. Gracias, mi gente. Amados hermanos, qué bueno, ¿verdad?, tener esta oportunidad de poder trabajar estos asuntos, ¿verdad?, este estudio bíblico de Apocalipsis. Una cosa que dijimos a principio, en la introducción, y hoy, por la naturaleza de lo que vamos a trabajar, es bien pertinente. El propósito de este libro fue, es y sigue siendo la esperanza. Que en medio de cualquier situación, dolor, persecución, hambre, injusticia, en medio de cualquiera de esas situaciones, Dios sigue dando promesa. Sigue dando promesa de bendición, de amor, de salvación, aún en medio de las situaciones de la vida. Y dijimos que Apocalipsis trasciende la situación espacial y temporal del vidente. Es decir, el libro estaba bien relacionado a lo que él estaba pasando a él. Y mucho del contenido, la mayoría del contenido del libro está aún de forma simbólica, pero hablando de las circunstancias y tratando de interpretar teológicamente las circunstancias que estaban viviendo para que en medio de eso el pueblo que sufría eso supiera que aún en medio de su sufrimiento el Señor no había caducado en su bendición al pueblo. En función a eso es que nosotros nos vamos a acercar hoy a la apertura de los sellos. Mire, en el contexto queremos empezar, obviamente no voy a dar otra vez la clase que dio nuestro hermano, ¿verdad?, Josué, porque lo hizo muy bien. Y trabajó entonces el contexto de los sellos. ¿Qué eran los sellos? Así que hoy nosotros vamos a trabajar más que nada con que ese capítulo 4 y 5 que él cubrió nos dejó esos sellos en términos de sus símbolos. Uno, la visión del trono de Dios. Luego, el rollo sellado, que va a dar, ¿verdad?, motivo a lo que vamos a estar trabajando hoy. Y luego, el cordero digno de abrirlo. Y esto es importante, porque desde el momento que se usa la imagen de sellos, y dijimos, y el hermano dijo y explicó la importancia del sello, cuando había un documento que un rey, ¿verdad?, tenía que publicar, pero tenía que asegurarse que el mensaje llegara al otro lado. Voy a cambiar el micrófono un momentito. Sí, es que este tiene monitor. Es que estaba para que tuviésemos la cantante y eso es lo que hace que chirrea un poquito. Y yo, pues la voz mía, pues no necesita mucho micrófono. Yo nací así. La importancia del sello, esté sellado, la comunicación que esté ahí es porque para poderse abrir, si se abría antes de llegar a su destinatario, era identificado que se había quebrantado. La posibilidad de que el mensaje haya sido corrompido, que haya sido cambiado, es una posibilidad. Pero mientras el sello está en su lugar, significa que el mensaje está íntegro. ¿Bien? Ahora, ¿quién puede romper el sello? Pues cuando se emitía, un rey emitía un documento con sello,
solo lo podía romper el representante del rey o a alguien que él había asignado para poderlo romper y dar el mensaje en ese lugar. Y por eso es que el Cordero resulta ser, y el Cordero Jesús es Cristo, el único digno de abrir los sellos. En otras palabras, el único que es digno de detonar, de hacer conocer, de hacer saber cuál es la voluntad de Dios para el pueblo. Eso es lo que está diciendo. Por eso es que la imagen del Cordero digno es digno porque es el que pasó el sacrificio como Cordero para tener la autoridad para que esa palabra llegue a nosotros y el mensaje que hay en ese rollo llegue a nosotros y pueda ser entendido. No podemos ver los sellos solamente por los símbolos que se utilizan en ellos. Hay que verlo desde el punto de vista que es lo que desató del Señor para ser entendido como mensaje del Señor. Las otras interpretaciones, ¿qué dice? Lo que vamos a estar viendo, los caballos, los jinetes y todo lo demás imágenes que hay ahí están y deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón en función a que es a través de Jesús que nosotros podemos tener la certeza de que esa palabra, de que esos sellos cuando se rompen, el mensaje es entendido y proviene de aquel que lo sella. ¿Bien? Eso es importante para entender que ese rollo representa el plan soberano de Dios para la historia. Los sellos lo que representan al abrirse es que se nos revela el plan de Dios con nosotros, con toda la humanidad, por supuesto, y nosotros como su pueblo de Dios. Ok. También representa, los 7 sellos simbolizan las etapas, y esto es importante tenerlo desde ahora, las etapas mediante las cuales ese plan se revela y se ejecuta. Cada uno de los sellos tiene un propósito y una secuencia para determinar el mensaje que se quiere dar. Y aunque no, y lo adelanto, aunque lo vamos a discutir ahorita, no es, el abrir los sellos no es una secuencia cronológica en un momento y tiempo y espacio. No es eso, no se debe ver de esa manera, porque entonces dejaría de tener sentido en sí mismo el mensaje. Y eso lo vamos a ver más tarde cuando nos demos cuenta. Mire, la teología sistemática, y yo dije en el primer, ¿verdad? En el primer estudio, que cuando nos referimos a la teología sistemática no es ninguna cosa del otro mundo, es simplemente la gente que se dedica a estudiar la teología de una manera organizada y con unos recursos que le permite tener a su haber la palabra y toda aquella información de apoyo, ¿verdad?, que tiene sobre la palabra, desde lo arqueológico, la filología, la manera de interpretación y todos los recursos que lo que ayudan es al que ve el texto y le dan contexto, un contexto correcto, o al menos están en la búsqueda de que así sea, ¿no? La teología sistemática subraya lo que dijimos. Los sellos no describen un calendario cronológico, sino realidades, y la palabra clave es recurrentes, de la historia humana bajo el juicio y la providencia divina. En otras palabras, esos sellos no se representan un evento que va a pasar, ni un evento que pasó. Representan todo eso. Es decir, el vidente va a estar hablando de estos sellos en unos eventos que eran la realidad de ellos.
que era la realidad de ellos, como si el mundo se estuviera acabando, y el mundo se acabó para muchos de ellos. Pero en el mensaje nos vamos a dar cuenta que no es solo de eso, sino que prepara a la iglesia, en este caso a las 7 iglesias principalmente, ¿verdad?, de Asia Menor, pero a toda la iglesia y ahora a nosotros, de que hay momentos en los cuales estos sellos se liberan en el mundo, pero la respuesta de nosotros a esa liberación tiene que seguir siendo la misma. Es importante para entonces dejar de darle la dogmatización. Es una palabra guau, ¿verdad? Pero seguir pensando que esta imagen significa que tengo que chequear quién es el próximo que va a ser presidente de la Unión Europea o quién va a ser el próximo que va a ser el que venga de aquel reino para entonces, ese va a empezar con los sellos. Pues mire, no, ninguno de ellos va a tener ninguna autoridad sobre estos sellos porque quien único abre estos sellos es el Cordero. Así que nada, lo que haga históricamente o vaya a ocurrir posteriormente, vamos en el futuro, en los momentos del final, vamos a pasar otra vez por las mismas cosas que hemos pasado como humanidad desde antes de que se escribiera la visión y durante el que se escribiera la visión. Que es el énfasis del libro de Jueces. Exacto. Y cuando vemos el libro de Daniel, vamos a darnos cuenta que muchas de estas profecías y imágenes son usadas por él con el mismo sentido. Con el mismo sentido. El sentido de decir, hay unas cosas. Lo único, la diferencia es que usando a Daniel, porque no es el único, ¿verdad? Pero usando a Daniel, para Daniel hasta el sellado. Hay unas cosas que vienen. Aquí el vidente está diciendo, el que libera estos sellos llegó. Llegó. Así. Hay una parte cuando le preguntan a Jesús cómo va a ser el fin las cosas en el fin del mundo. Y entonces, él menciona cosas y habla del templo y la destrucción del templo y menciona la tribulación. Él habla de la tribulación. Y yo entiendo que históricamente la iglesia de esa época pasó esa parte de esa tribulación. No va a ser como la que va a venir luego, pero como que pasó ya, que es bien parecido a lo que tú estás diciendo, porque el templo se destruyó, Israel... Era el acabose. El mundo se acabó para los judíos. Que las que estén embarazadas, sí. Pues, habló de todo eso, que huyan a los montes y todo eso. Eso pasó literalmente, la iglesia. Pero yo pienso que eso al final va a pasar algo parecido nuevamente, no con Israel nada más, sino con la iglesia. Sí, porque al final vamos a ver, y en el estudio del libro vamos a ver cómo sí hay profecías en el Apocalipsis que son escatológicas, que significa que sí están directamente relacionadas con lo que habrá de pasar antes, ¿verdad? O durante la venida del Señor. Y también una vez te hice un comentario de que se han levantado líderes como si fueran anticristos, como Hitler, como Mussolini, y han hecho mucho daño a la humanidad. Sí. Y como era Domiciano, para la realidad de Juan. Ajá, entonces, más o menos, yo pienso que algo así va a pasar también cuando venga el tiempo de... Se va a levantar otro con toda certeza va a ser así. Ahora, y luego vamos a volver a ese mismo pensamiento, según vamos evolucionando aquí, porque los sellos hablan específicamente de eso. Miren, para resumen, la estructura, ¿cómo está estructurado esta parte que vamos a ver de los sellos? Vamos a tener y yo le voy a pedir, yo voy a nombrar a alguien. Si lo quiere hacer voluntario, lo hace voluntario. Y va a ser un solo lector. Solamente va a haber una persona que va a leer. Va a tener micrófono y va a leer. Cuando yo le diga, la persona va a leer la porción. No son estas así mismo como están. Lo vamos a ver. Pero quiero un solo lector. Y quiero, si la persona tiene la versión, o Dios habla hoy, o nueva versión internacional, la preferiría.
Si la que tiene es Reina Valera, no hay problema, eso no es un problema. Lo único que sabemos, ¿verdad?, que en el texto de una versión más reciente vamos a tener, ¿verdad?, un mejor contexto de lo que queremos explicar. Así que voluntariamente, alguien que vaya a ser mi lector de esta noche, ¿quién va a ser? Voluntario. Ajá. Ah, mejor. Sí, pues mira, tú vas a ser mi lectora. Y te lo voy a dejar prendido hacia arriba, pero tú lo dejas prendido y lo dejas ahí al ledito tuyo. Ok, pero todavía. No, cuando venía. Yo te aviso. Ya tenemos lectora. Bien. Estructura, los 4 jinetes. Los mártires bajo el altar. Míralo aquí. Las perturbaciones cósmicas, del 12 al 17. El señalamiento de los 144,000. Vamos a tener bastante que decir sobre eso. La multitud innumerable, o la gran multitud. Y finalmente el último verso, que es el 8:1, el séptimo sello. Esa es la estructura. Le voy a dar aquí un resumen de lo que vamos a estar discutiendo. No sé si de aquí está un poquitito pequeñito, ¿verdad? Se ve más o menos. Bien. El caballo blanco, desde ahora, esto es adelantando, el caballo blanco va a representar la conquista, la ambición del poder humano y un poder liberador. Aunque no lo dice el liberador, pero yo lo estoy añadiendo en mis notas. El caballo rojo va a estar relacionado a la guerra, a la violencia, a los que quitan la paz en la tierra. El caballo negro va a estar relacionado al hambre y la crisis económica y la desigualdad social. El caballo pálido a la muerte, a la enfermedad y a la devastación. Los mártires bajo el altar al clamor por justicia y que Dios oye Dios oye el sufrimiento. Las perturbaciones cósmicas. Vamos a estar hablando del juicio divino sobre los poderes del mundo. De los 144,000 y la gran multitud, de la protección espiritual y victoria del pueblo de Dios. Y el último sello, el sello del silencio. Y vamos a hablar de la solemnidad antes de la acción decisiva de Dios. Acabo de dar el resumen de lo que vamos a estar viendo. Suena interesante, ¿verdad? Bueno, los 4 jinetes del Apocalipsis. La imagen temeraria para meter miedo y para producir terror, y que a veces la interpretación posterior a esto a través de los siglos también se han encargado de la gente estar mirando hasta el cielo cuándo vendrá el primer jinete, porque después que venga el primero viene el segundo, después el segundo viene el tercero, ¿entiendes? ¿Eh? Vamos a analizar eso un momento en forma contextual. Apocalipsis 1 al 2. Y mi lectora, ahora es el momento, leer capítulo 6 del 1 al 2. Después vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y escuché a una de las 4 criaturas vivientes que decía, como con voz de trueno, ven y ve. Entonces vi, y era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le puso una corona, y salió venciendo, de modo tal que vencerá. Ok, hasta el 2, sí, está ahí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que interpretar la imagen más allá de que vayamos a ver físicamente un caballo blanco. Porque el caballo blanco en sí tiene un simbolismo poderoso
para el lector y para los que iban a recibir la carta. Los que iban a recibir la carta sabían el significado del caballo blanco. Varias cosas. Uno, cuando se daba una gran victoria para los romanos, el caballo blanco no lo podía cabalgar todo el mundo, porque para poder pasar el río y llegar a la ciudad, que era con autoridad del emperador, porque los soldados no podían pasar a la ciudad nunca, excepto en un desfile triunfal. Y los que venían no eran todos los soldados, eran los que pertenecían a la legión y los líderes de la legión. Y entonces, si el emperador decidía, y así lo decidía, o él mismo que había estado en batalla, que probablemente a veces lo que hacía era que después que se ganó la batalla, se encontraba en algún lugar para él entrar triunfante, él era el que podía tener un caballo blanco. Porque se entendía en el caballo blanco un símbolo más que nada de poder, de autoridad, de luz. Y el caballo blanco les representaba una manera de decir, aquí viene el victorioso, aquí viene el que ganó. En algunas ocasiones, grandes comandantes se ganaban el honor de parte del emperador de ser el que ganó la batalla, pues ese era el que entonces venía en el caballo blanco, en el desfile, para llegar hasta los atrios del Senado, que era donde normalmente se atendían estos desfiles militares, luego que daban la vuelta por la orbe, ¿verdad? Esa imagen era conocida y entendida por la gente y por la iglesia perseguida también. Así llegaron a Jerusalén cuando llegaron. ¿Entiendes? Con ese triunfalismo. Claro, después de darse las batallas fuertes fue que entonces llegaron. Así que el caballo blanco implica eso, que el que va con victoria. Ahora no estamos hablando de un general. Ahora no estamos hablando de un emperador necesariamente. Oiga, en el mundo romano también el símbolo del arco tenía un significado importante. El arco no era un arma característica del Imperio Romano. Era más una arma típica de los enemigos orientales. Los pardos, los medos, esta gente pues usaban mucho el arco. Por tanto, viene victorioso, pero no es del equipo. Es una victoria, se está mostrando, pero no es una victoria buena para el que recibe el caballo. Es extranjero, es externo. No es el que de verdad merece estar en el caballo blanco. Porque nosotros sabemos quién va a venir en el caballo blanco o en esa imagen en el momento del final. Y aquí no estamos hablando de ese momento. Estamos hablando de los que se desatan en estos sellos, en este momento histórico que se está viviendo. Otra cosa importante de saber es que el caballo blanco simboliza más que nada la ambición imperial que domina la historia humana. La imagen del caballo blanco no es el único que fue para los romanos. ¿Algunos de ustedes recuerdan las victorias de Napoleón Bonaparte? Para los principios de 1800, se convirtió en emperador prácticamente de Europa, porque empezó en Francia y él, de hecho hay un cuadro famoso de él en su caballo blanco, que supuestamente se llamaba Blanco también. Simón Bolívar utilizó la imagen del caballo blanco. ¿Por qué utilizaban estos hombres esa imagen? Porque era la imagen del triunfo
Y aquí podemos entender una cosa. El vidente, esta visión que Dios le da, está diciéndole a la iglesia, ellos se sienten como. ¿Cómo se siente el imperio cuando nos persigue? Poderosos, victoriosos, no son indetenibles, aparentemente. Pero sus armas no son las armas que al final le van a dar la victoria. Van a ser representación de estar afuera del esquema que al final Dios va a trabajar con ellos. Mire, aquí hay una aplicación que debemos entender. Las sociedades humanas frecuentemente se construyen sobre la expansión, la dominación y el poder militar. Toda la historia humana está basada en la exhibición de poder, porque esa exhibición de poder, sea real o no. Porque hay veces que hay gobiernos que exhiben un poder que no tienen, pero dan la fachada de tenerlo, porque tan seguro, tan bueno es la fachada como la realidad para los efectos mediáticos y para infundir temor y miedo a aquellos a los cuales quieren aplastar y someter. Y van a haber gobiernos, han habido, hay y van a haber gobiernos opresores que van a tratar de montarse en el caballo blanco para que incluso la iglesia tenga que verse amedrentada. Estaba pasando en el tiempo de Juan, pasó después de ese tiempo, pasa ahora y va a pasar después de este tiempo. Por eso es que estas imágenes no son atemporales, son imágenes de cómo es que la humanidad es y seguirá siendo hasta que nuestro Señor diga la última palabra. Mire, sí. Sí, claro. Y es interesante lo que dice, porque en ese momento la forma en que Zacarías trabaja esos caballos tenía que ver con lo que se prometía que iba a ser la devastación de Israel. Por tanto, fíjate cómo se repite esta imagen aquí y el vidente la puede dar y los que están leyendo esto la van a recordar y van a saber de lo que estamos hablando porque se van a relacionar con la imagen profética. Y tiene ese sentido, es que vean, estamos otra vez en aquellos tiempos donde tenemos que estar afianzados al Señor, porque la maldad va a sacar sus mejores galas para dejarnos saber que vamos a ser subyugados, a pretender subyugar al pueblo de Dios. Apocalipsis 6, versos del 3 al 4. Sí. Uh-huh. Sí. Que se le dio autoridad. Uh-huh. En ese momento tenía que cumplirse eso. Claro. Con lo que sí. van a dar la vida. Es un buen punto, es un buen punto. Es una manera de determinar. Sí, pero ¿por qué Dios permite esto? Bueno, Dios permite esto en parte porque son cosas, eso es igual que por qué Dios permitió los diferentes momentos, empezando con la esclavitud del pueblo en un momento dado. Bueno, la palabra en el Viejo Testamento se repite lo mismo. Primero la desobediencia del pueblo y luego el tiempo de depuración, que Dios depuraba a su pueblo por medio de la prueba. Y ahora la iglesia está pasando, la iglesia de Juan, las iglesias están pasando exactamente por ese proceso de depuración. Que Dios solamente puede dar la autoridad, las cosas pasan, sí, Dios las pasa. Está lo que se llama la voluntad permisiva de Dios, que Dios permite cosas que pasen, porque tiene un propósito bueno, porque todo lo que Dios
Ujú. pero tiene un fundamento que es para bendición para el pueblo. Claro que sí, que es de bendición. Y de hecho, eso es una de las cosas principales para entender el mensaje de Apocalipsis, porque a quien le está hablando el vidente es a gente que está pasando por eso. Para ellos la representación de cada jinete no es nada extraño. Ellos pueden interpretar exactamente porque lo han estado viviendo. Cada uno de ellos lo han estado viviendo. Nadie se los tiene que contar. Esa es la realidad que ellos viven. Lectora 6, del 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, escuché a la segunda criatura viviente que decía, ven. Enseguida salió otro caballo, rojizo, y al que estaba montado sobre él se le permitió quitar la paz de la tierra para que así se mataran unos a otros, y se le entregó una gran espada. Y me van a decir ustedes que ustedes no se imaginan qué simbolismo puede tener este caballo. Mire, el color rojo indica derramamiento de sangre, eso está claro. Y la sangre que se derrama no se define como la inocente o la que tenía que ser o la que dejó de ser. No. Ese sello que se rompe descubre el horror de la guerra, la injusticia de la guerra y la sangre, inocente o no, que se derrama en ella. Y la iglesia había derramado sangre en esta guerra. La iglesia a quien le está hablando aquí había derramado sangre y seguía derramando sangre activamente mientras este mensaje es revelado. Y hoy en el mundo hay hermanos nuestros que su sangre es derramada igualmente. Por tanto, este caballo sigue suelto. El blanco sigue suelto hoy más que nunca. Y el rojo sigue suelto. Mire, es el jinete que lo ponen como que es el que descubre, ¿verdad? Y se le da aquí, a diferencia del primero, se le da relevancia a esa figura del jinete. Es una representación de la guerra civil y el conflicto humano. Se le da al caballo la posibilidad de, mire, ahora, ¿verdad? Estamos en el momento de que tú estás desencadenado. Lo descubre los caballos de guerra normalmente utilizaban una ornamentación. Tenía unos símbolos. En el caso de Roma, los caballos tenían unos símbolos imperiales que eran importantes porque incluso definían era Roma y de dónde venía. Tenía los signos de la legión a la que pertenecían. Por tanto, el caballo, al descubrir el caballo, tú estás diciendo, para que la gente sepa quién es el autor de este dolor. ¿Quién lo produce? Y aquí el vidente está diciendo, para que se sepa quién produce este dolor. Sea porque Dios lo permite, pero es quién es el que produce este dolor. Y la imagen que está utilizando no es decir que es el enemigo. No es el enemigo el que está trabajando este dolor. Podemos decir que el enemigo los puede utilizar, bueno, qué sé yo. Pero la figura no se está poniendo sobre un asunto espiritual como productor. Lo produce el hombre, su maldad, su alejamiento de Dios y el no someterse precisamente a la voluntad de Dios. Es capaz entonces de producir conflicto y dolor a aquellos que no se doblan a sus intereses.
Por eso digo que ese caballo sigue suelto. Una grande espada. Ahí voy. Esa espada, ¿en qué otro momento vemos una imagen sobre la espada en el lado positivo? Y el propósito de la espada en el espíritu, ¿verdad? Es en términos de lo que el espíritu hace, es con esa palabra, esa espada es que es la palabra, que esa palabra es capaz de romper. Claro. Entonces se le entrega una espada al de la guerra se le entrega una espada. ¿Es la misma espada? No. La espada es el instrumento sanguinario, el que produce dolor. A veces la espada no es una herramienta, a veces la espada es el control. Hacer que la gente haga la voluntad de quien está en el poder y violentar los derechos y las posibilidades de los que no se doblegan. La violencia no necesariamente viene con ejércitos y con carros y con tanques y con aviones. Claro. Viene cuando tú te das cuenta, cuando te hacen saber, haz lo que tú quieras, di lo que tú quieras, pero al final aquí se hace lo que nosotros decimos. Este pueblo estaba siendo abrazado por eso mismo de un emperador que directamente dice, yo los voy a exterminar cada vez que pueda, donde quiera que vaya, y voy a ir exterminando, porque ustedes, su Dios no soy yo. Y hoy quizás no es así, pero ustedes me podrán decir los esfuerzos del poder que se han desatado para que la iglesia no tenga un mensaje efectivo. Y para que la obra del Señor sea interrumpida simple y llanamente por un asunto de conveniencia, no es lógico. No, aquí la fe lo que hace es pues, adormecer la gente y todo lo que el mundo se inventa para que la gente no vea en el Señor lo que el Señor es. Así que ese caballo es bien peligroso porque sigue activo. En la teología sistemática se observa eso como precisamente el poder busca dominar. Inevitablemente surge violencia social. Y la violencia social igual no tiene que ser una violencia física, sino que nos sentimos violentados. Cuando yo en mi trabajo no puedo decir Dios te bendiga, somos violentados. Cuando yo no puedo orar en mi tiempo ni siquiera de almuerzo, por alguien que me lo pide. Porque aquí no somos sectarios. No, por eso. Y déjeme decir algo, yo digo este comentario, y yo soy de los que pienso que los cristianos no deben estar peleando porque el gobierno los oficialice. Tampoco estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque si el gobierno oficializa nuestra fe, obliga a aquellos que no lo creen y nos convertimos en el caballo rojo que utiliza el poder para subyugar a los demás. Es que el llamado que Cristo nos hizo no fue a imponerle a los demás la fe, fue a convencerlos con la palabra de Dios. Es ser transparentes y dar un evangelio que transforme las vidas y que cuando la gente vea al que tiene el mensaje, ese mensaje diga, yo quiero ser de eso. Pero qué fácil es cogerme a unos políticos que están buscando votos
y convencerlos porque sean religiosos o porque tengan una fe o porque sean pastores y ponerlos allí y decir, ahora sí, vamos a coger. Y entonces coges a la gente del gobierno que está loca por voto. Si tú me comprometes el voto religioso, pues ¿qué tú quieres? Una ley que diga qué. Qué lindo cuando lo que ha pasado aquí, y lo digo con dolor, es que la iglesia ha sido incapaz de que ese poder venga de la convicción del pueblo. Por eso es que el caballo rojo está suelto. En un asunto de democracia y de justicia, en la medida en que a nosotros se nos dé, también otras sectas que pueden ser satánicas tienen el mismo derecho. O sea, y no quiero extenderme en esto, porque no nos va a dar tiempo. Pero yo les voy a decir a ustedes sobre esto. Piensen en la imagen de la moneda que Jesús levantó. Y el mensaje de Jesús no fue negar la autoridad del César. Es decir, esto va más allá de solamente decir, no, denle los impuestos a Roma y denme la atención a mí. Eso no es lo que dice ahí. Eso no es lo que Jesús está interpretando. Tú estás poniendo claro aquí que el compromiso de aquel que cree que su Dios no es el de la moneda, tiene que saber que tiene que vivir en un mundo donde el de la moneda decide, dice, pero yo vivo. Entonces, dar al César lo que es del César. Tú tienes que seguir comprando esta moneda, tienes que seguir yendo a los mercados, tienes que hacer caso, qué sé yo qué. Pero a Dios, lo que es de Dios, ¿qué es lo que es de Dios? No es la moneda, es nuestra vida, nosotros. Entonces, el caballo sigue suelto, probando si nosotros podemos hacer caso realmente sobre la moneda. Y le damos a Dios lo que es de Dios. Déjale la moneda a los políticos, déjale la moneda a los gobiernos, pero vamos a darle nuestra vida al Señor eterno. Mire, aplicación hermenéutica. La guerra no es voluntad divina, sino resultado del pecado colectivo humano. Eso es importante. Tenemos que entender que cuando se le da libertad al mundo para hacer mundo, el mundo tiene su manera de hacer las cosas. Y nosotros estamos llamados a vivir en un mundo que no es el nuestro. Pero estamos aquí. Y ese mundo tiene su manera de subyugar. Y nosotros hemos sido llamados a estar en ese mundo y a dar fruto. Las guerras se las inventan y se las van a seguir inventando. De embuste, de verdad, de media verdad, con excusas baratas para hacer voluntades que al final terminan simplemente siendo transacciones económicas. Porque la guerra deja mucho dinero para los países que la ejercen. Destrucción para aquellos que la sufren. Pero igual, es un negocio. O el César quería acabar con la iglesia porque simple y llanamente era un asunto de que me caen mal esa gente porque no me adoran, qué sé yo, qué lo otro. No, es porque la iglesia estaba teniendo todo en común. Llevaban todas las riquezas a un solo lugar y las riquezas se repartían entre ellos de forma igual. Y Roma tiene un sistema de taxes. Y estás quebrantando el poder económico. El imperio se alimenta de esos taxes. Y la iglesia estaba yendo en contra de ese poder directamente.
dejándolo todo y teniendo todo en común en una sola comunidad, porque había mucha necesidad y la necesidad que el gobierno no atendía, la iglesia lo hacía. Eso también es retante y una buena razón para acabar con la iglesia de aquel tiempo. Caballo sigue suelto. Amén. Amén. Vamos a ver si por lo menos nos da tiempo con los caballos hoy. Vamos, lectora, 6, 5 al 6. Y cuando abrió el tercer sello, escuché a la tercera criatura viviente que decía, ven y ve. Entonces vi, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Luego escuché una voz en medio de las 4 criaturas vivientes que dijo, una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino. Este caballo, ¿de qué control estará hablando? El control económico. El caballo negro, obviamente, acabamos de leer que representa el hambre y la crisis económica. Y nadie se llama engaño. El hambre y la crisis económica se ha usado y se sigue usando como una herramienta de poder. Hay gente que no le gusta que uno lo diga, pero Cuba, estamos quejándonos. Mira qué malas están las cosas en Cuba. Pasa eso porque son comunistas. No, pasa eso porque han sido rodeados por Estados Unidos por más de 30, 40 años. Y ahora están soltando, porque al presidente le dice, no, pero yo te voy a mandar petróleo para allá y qué sé yo qué otro, pero voy para allá y vamos las corporaciones para allá. Ahora sí, ¿verdad? Pero es una herramienta de poder. Tú puedes estar o no de acuerdo con el gobierno cubano y con el comunismo. Eso no se trata de esto. Eso no es un asunto político. Es una herramienta de control. Muchos países africanos. Tan sencillo como que hay países africanos que un país a otro, pero a veces dentro del mismo país, unos que son de unas tribus a otros, le suprimen los alimentos, le suprimen la capacidad para tener el agua. Controlan el agua. Se la suprimen para tenerlos en control. Ese caballo sigue suelto. El denario que menciona la porción es literalmente en este tiempo, en el tiempo del primer siglo, era el salario de un día de un trabajador. Oye, lo que significa que el trabajador apenas podía alimentarse. Y fíjate que este caballo llega con la claridad de lo que se trata. A la iglesia de ese primer siglo, Roma le trató de quitar el sistema digno de que todos tuvieran sus alimentos a través de traerlo todo en común. Roma patinó con eso. No pudo bregar con eso. Porque el control de la moneda, no es solo la moneda, el control de lo económico era una otra manera y bien importante de controlar al pueblo. Era una manera de tener el control. Y por eso se determina esa imagen de la moneda como una moneda que significa la injusticia. Se interpreta como el caballo para la representación de la injusticia económica. Para Juan el Vidente era la manera que estaban tratando de controlar la iglesia. No solamente era perseguirlos y matarlos, sino que a los mercaderes y a la gente. Mire, el sistema romano era un sistema de control de rutas y vías económicas. Roma no tenía que estar en el lugar, no tenía que tener soldados en el lugar.
tenía que controlar las vías para llegar, las vías de comercio. Exacto. ¿Qué? El estrecho de Hormuz, dice aquí. Yo no quería decirlo, pero lo dijeron aquí. Cuando Roma necesitaba que alguien se subyugara, antes de poner un soldado, un pie en el sitio, ¿con qué empezaban? ¿Cómo le llega a ellos tales alimentos? ¿Cómo le llega la mano de obra? ¿Cómo le llega el algodón? ¿Cómo le llegan las telas? ¿Cómo le llegan? Que era la materia necesaria para que un pueblo pudiera seguir hacia adelante. Pues perfecto. Lo que viene del oriente, pues allá, un contingente. Y eso. No, de aquí para abajo todo lo que va a salir es la mitad de lo que lleva. Esto acá, esto, lo otro. Yo lo que quiero es que tú pues tengas que hacer un acuerdo conmigo. Mira, ya se acabó, pues mira, perfecto, pues se acabó. Pues yo, pues, entonces, no tiré una flecha, no di un jalón de espada, simplemente utilicé el poder económico como una forma de estrangular para hacer la voluntad. Está clarito ahí. Y vuelvo y digo lo mismo, pasó, pasa y va a seguir pasando. Óigame, hasta que el Señor bregue con esta situación. Mire, la aplicación hermenéutica de esto es que, mire, el sistema económico puede volverse estructuralmente injusto. Y escuchen bien esto. Yo no estoy hablando aquí de un asunto de que el capitalismo o el socialismo o el comunismo o ninguna de esas vertientes del sistema económico, porque eso no tiene nada que ver con eso. Es el que tiene el poder que lo puede ejercer desde la izquierda o desde la derecha. El que tiene el poder que lo puede ejercer desde el capitalismo o del socialismo. El que tiene el poder, ejercer el control, lo hace, y el sistema en lo cual lo hace es una excusa más. Porque pueden haber sistemas capitalismo con justicia y pueden haber sistemas socialistas que ayuden a la libre empresa. Pero eso es cuando es en el mundo ideal. Pero en el mundo en que vivimos, los poderosos deciden quién hace qué, quién tiene qué y cómo se ve. No es un asunto del mundo de la derecha contra la izquierda. No es el capitalismo versus el socialismo o el comunismo. Total, la gente habla de comunismo. El comunismo desapareció aquí hace más de 30 años. Porque los países que se dicen comunistas ahora no son comunistas. Pero no voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso. Porque el que me mencione a China para decirme que es comunista, yo tengo algo que decirle sobre eso. Y es comunista para lo que les conviene, para el control del pueblo. Pero es una dictadura de izquierda con el poder económico para seguir estableciéndolo. Pero tiene capitalismo del bueno. Para que vean que esto no es un asunto de estructura ni de filosofías de vida. Es un asunto de realidad, como el ser humano. Exacto. Y aquí volvemos, el desafío de nosotros como creyentes es que no tenemos que estar abanderizándonos con uno y pensar que, no, aquel está más cerca de Dios porque le gusta la derecha, aquel está más cerca de Dios porque le gusta la izquierda, ¿qué es eso? Olvídese, es que Dios no... ¿Ustedes creen que el Dios creador del universo va a estar fijándose en un asunto estructural de cómo mover dinero? Cuando lo que de verdad está llamando a la iglesia es a ser justa, a darlo todo, a hacer por todo y procurar que nadie esté pasando necesidad. Eso no tiene nada que ver con sistemas económicos, tiene que ver con voluntad. Y el caballo del que estamos hablando es la representación de ese poder que utiliza la economía como otra herramienta de control. Bueno, sí. Y fíjense, eso tiene, claro. Y esa es muy buena observación, porque es que esto no está fuera de un control, esto está dentro de una estrategia.
Y como yo les expliqué ahorita, que Roma lo hacía, que era estratégico en cuanto a las rutas y todo, porque ellos no querían que no hubiese mercado. Ellos querían controlar el mercado. Y cuando tú te ponías potrón, pues ellos te cerraban la llave para que tú gritaras por, espérate, pues vamos a negociar, ¿verdad? Pero hay cosas que ellos necesitan, porque si el que lo produce es Roma o alguna parte de que Roma lo producía, había que venderlo. Sí, que tú pagaras impuestos, que te sometieras tu autoridad, que no te impusieras a Roma, que aquí se hace lo que yo digo, y los chavos. Una observación importante aquí en términos del sistema económico es que fíjese que va por el área de lo que son los productos de trigo, cebada, todo ese tipo de cosas, porque habían tres cosas importantes en la antigüedad. Una era pues el pan, la otra era el vino y la otra era el aceite. Esas son las tres cosas medulares. Exactamente. Esa era la canasta básica. Entonces, ¿qué sucede? Fíjese que el texto habla de el salario diario es lo que tienes que pagar por los productos del trigo. Pero el trigo y la cebada son muy susceptibles a los cambios climáticos. En tiempos de sequía se mueren con facilidad. Mientras que el vino y el olivo, ¿verdad? Son más resistentes. ¿Por qué? Porque sus raíces son más profundas. Y entonces requieren menos agua que lo que requieren estos otros productos como el trigo, la cebada y esa familia. ¿Qué pasa? No había escasez de vino, no había escasez de aceite, pero sí había escasez de pan. Y voy a entonces, con el permiso de Ángela, hacer aquí otra hermenéutica. En la iglesia tiene que haber pan. En la iglesia tiene que haber vino y tiene que haber aceite. Tiene que haber las tres. Nosotros no podemos permitir que alguna de las tres escasee. Si vamos al libro de Ruth, ese era el problema, que en la casa del pan no había pan. Belén era la casa del pan y no había pan en la casa del pan. Por eso tuvieron que emigrar. Por eso mucha gente emigra. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas? Las guerras en la zona báltica han afectado el mercado ¿de qué? Del trigo y la cebada. Por eso se ha ido encareciendo. Y termino con esto. Hoy estábamos conversando en la oficina y una de las muchachas me preguntan, doctora, ¿por qué aquí dicen que todo lo tenemos que pagar más caro? Y yo le digo, porque aquí todo viene de fuera de Puerto Rico. Todo lo importamos. ¿Qué pasa? Hay unas leyes que se llaman las leyes de cabotaje que exigen que tienen que ser en barcos de flotas americanas. No podemos recibir barcos de China ni barcos de ningún otro sitio, ni barcos europeos. Tienen que ser barcos americanos. Eso hace que sea más costoso. Y no estoy hablando de política aquí partidista, para que nadie se me... Esto es una ley, punto, y se acabó, está ahí. Usted tiene duda, vaya, consulte, dígale a Carla que le diga dónde consultar. Que sabe más de leyes que yo. Pero escribe en Google leyes de cabotaje Estados Unidos y usted va a ver cuál es el problema. Pero la realidad es que Ángel ahorita decía que el caballo rojo está suelto, pero el caballo negro también anda por ahí, porque estamos viendo los efectos de una crisis económica inflacionaria que sigue, y entonces estamos pagando con el jornal diario la comida. Óigame, no tenemos tiempo para abundar en eso, pero
Vamos a ver si dejamos eso en el tintero para el próximo martes. No te preocupes, para nada, más que pertinente. Bien, lectora, 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, escuché a la cuarta criatura viviente que decía, ven y ve. Entonces vi, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Seol lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste y mediante las bestias salvajes de la tierra. Oiga, no hace falta mucha, ¿verdad? Mucha interpretación para entender el símbolo de este jinete, de este caballo. Definitivamente el color amarillo o verde pálido, porque se puede interpretar de los dos, del griego donde viene, está asociado con la enfermedad. Cuando la gente está, ¿cómo que le decían a eso? Hay una palabra para eso, se me fue. Sí, pero cuando... No, esa no. Bueno, no lo tengo. Cuando el color amarillo significa que la persona, una de dos, o tiene un asunto del hígado o tiene un asunto sanguíneo donde no tiene hemoglobina, está mal alimentado, famélico es la palabra que está buscando, famélico. Es tú ves la persona que tú lo ves y inmediatamente dices, muchacho, ¿qué te pasa? Porque te ves, está blanco, tú dices, este se va a marear, se va a caer la hora, ¿verdad? Por tanto, la imagen del caballo era obvio para el que lo viera, porque sabía que tenía que significar cuando tú estás más cerca de la muerte. Ese jinete representa la muerte, la peste, el hambre y la violencia. Todo aquello que como resultado va a llevarte a la muerte. Mire, el Imperio Romano usaba, y eso lo vimos de cierta forma, la limitación de provisiones y agua por bloqueo para provocar hambre, sed y enfermedades a los adversarios. Y hay varias batallas históricas donde cuando iban a una ciudad fortificada y llegaban y la sitiaban, eso pasó en Masada, y la sitiaban, ¿qué pasa? Ellos estaban fortificados y típicamente cuando tenían fortificación tenían fuentes de agua interna, pero lo que ocurría era que típicamente esas fuentes internas se alimentaban de una fuente de agua subterránea. Los ingenieros romanos eran especialistas en buscar el lugar donde esa agua llegaba para envenenar el agua desde afuera. Ok, si tenían más resistencia, todos los que ellos habían matado en las batallas, los cadáveres no los botaban, tenían unos carruajes para traer cadáveres. ¿Y saben qué hacían? Cogían y los ponían en las catapultas y tiraban los cadáveres para el otro lado, para que los muertos se pudrieran allá adentro, para enfermar a la gente. Sí. Un especial de lo que le pasó a Ezequías cuando le iban a atacar. Él escondió el agua, porque él dijo, esta gente va a venir secos y van a querer del agua. Y un ejército fuerte. Entonces, ellos metieron el agua subterránea. Y dicen que el especial decía que ellos adelantaron mucho a Roma, a los ingenieros de Israel, porque lograron hacer una excavación que luego la están midiendo hoy en día con instrumentos que se usan hoy en día de ingeniería. Y las medidas que tenían eran bien. Eso fue para mí, Dios, tú sabes que lo guió. Pero ellos escondieron el agua subterránea para... Sí, porque en Israel, en lo que sería el área circundante a lo que es el monte, ¿verdad?, de Jerusalén, hay agua subterránea.
Y esa agua subterránea no se puede contaminar porque realmente no viene de una fuente externa, sino que es interna. Entonces, el problema era manipular esa agua, es como manipularla, cómo transmitirla y llevarla a los lugares. Exactamente, correcto. Y se contaminan por causa de la percolación, por causa de mala utilización. De los terrenos circundantes. Entonces, la forma en que el agua está allí distribuida se altera, cambia la acidez, se contamina con el movimiento y entonces la gente se traga eso. Pero ese es otro tema. Sí. Habría un estudio. Pudiera ser. Sí. Alcantarillado. Vamos a ver eso. Bueno, tengo que terminar. Miren, se señala que estos males representan esa cadena trágica de la historia humana cuando los poderosos usan como herramienta la opresión socioeconómica. ¿Qué es lo que hemos estado hablando hasta ahora? Nosotros, en nuestra fe, en nuestra vida, no podemos estar ignorantes a estas realidades. A veces le sacamos el cuerpo a hablar de estas cosas porque defendemos, para unas cosas defendemos y para otras no. Para unas cosas defendemos ¿cómo te digo? La división de iglesia y Estado, ¿verdad? La separación de iglesia y Estado. Cuando nos conviene. Porque cuando nos conviene queremos tener allí a la gente del otro lado, ¿verdad? Pero no voy a entrar en eso, ya hablé de lo que iba a decir sobre eso. Ahora, aquí, y con esto los dejo, ¿dónde ponemos nuestra esperanza? Esto es un libro de esperanza y estos son símbolos para alertar a la iglesia de la realidad que está viviendo en el siglo I y la que estamos viviendo hoy aquí. La pregunta, ¿en qué ponemos nuestra esperanza? Porque los gobiernos poderosos solamente trabajarán para ellos, aunque se digan cristianos. Y aunque usen el supuesto cristianismo para decir que el que está conmigo va a estar bien y el que no está conmigo va a estar mal. Eso es un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y un caballo pálido. Sí. La pregunta mía es porque la tendencia ahora es usar esto de los 4 jinetes como para una profecía de cuándo el Señor va a llegar. Pregunta que hago, ¿esto es una profecía o es más una forma de advertir al pueblo de lo que va a pasar desde ese momento hasta hoy en día, sin importar un camino o como se diga, no sé qué término usar ahora, para indicar cuándo es que el Señor viene por segunda vez? Sí. Entiendo tu pregunta perfectamente y es una de las razones por las cuales estamos estudiando de forma seria este libro. Estas imágenes, como lo hemos venido diciendo, tienen que ver con realidades atemporales, es decir, son ciclos que van a ocurrir. Y aquí al visionario, al evidente, tuvo por palabra de Dios en este momento, porque la iglesia estaba pasando por esta realidad, y el mundo entero, no la iglesia nada más, pero el mundo entero, con el agravante que la iglesia estaba siendo perseguida por el imperio que lo provocaba. Sí, son cosas que van a ocurrir y van a seguir ocurriendo, y que probablemente se desaten
En los tiempos donde el Señor esté cerca a venir, sí, aunque va a haber unas profecías en Apocalipsis más específicas sobre esas cosas, las van a ver, que no es esta. Aquí estos sellos, estos primeros 4 sellos tienen que ver con iglesia. Mire lo que está pasando. Pero el que desata los sellos sigue siendo el Cordero digno. ¿Ve? O sea, lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en diferentes momentos, se va a desatar porque el hombre va a seguir siendo hombre y las situaciones van a seguir pasando, pero el digno en su momento va a darle detente a todo esto y va a tener el epílogo del reino de Dios y va a ocurrir. ¿Qué ocurre entre tanto eso ocurre? No, esta lectura yo no puedo decir que está diseñada para que en las imágenes de los caballos yo vea posibles jockeys que tengan un nombre y apellido. No es la intención, ni es la evidencia filológica, ni es la evidencia teológica sobre eso. No se trata de tratar de establecer alguien, y no es su propósito, y no se ve por ningún lado. Que hoy en día, y desde hace mucho tiempo, hay gente que trata de buscar, por su ignorancia, el libro de Apocalipsis, señales que se parezcan a lo que está ocurriendo en el momento para decir, ¿viste? Ese es el del caballo blanco. ¿Viste? Ese es el del caballo rojo. ¿Viste? Y lo ha pasado desde el milenio, desde el año 1000. Han habido momentos, la iglesia ha interpretado eso de esa manera y han visto en un nuevo rey, en un nuevo imperio, en alguien, todas las señales. ¿Y sabe qué? Van a encontrar los 4 caballos sueltos en esas etapas de la historia. Porque estos caballos son atemporales, están en medio de nosotros, no se han apartado de la historia de nosotros. Esto es una historia de esperanza. Es una historia de que en medio de todo eso que siempre pasa y va a seguir pasando, la iglesia puede saber que el que tiene el control de esos rollos al final tendrá la última palabra. Ese mensaje es el mensaje que la iglesia tiene que entender y tiene que predicar. Que a pesar de las circunstancias, por difíciles que sean, y que parezca que no hay manera de escapar de ellas, nosotros hemos sido llamados en medio de eso a proclamar que el Señor, el Cordero digno, sigue teniendo en sus manos el control de todas las cosas. Amén. Lo tenemos que dejar aquí. Ya hay un chocolate humeando, me dijeron a mí. Y veo, no soy el vidente, pero veo al individuo lo más feliz y contento ya en el lado de acá. Quiere decir que... Ok. Damos gracias al Señor y a nuestro hermano Ángel, porque simple y sencillamente el Señor